Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. La confirmación. Um, en la palabra es sellados, confirmados para Dios, sellados con el Espíritu Santo en realidad. Vamos a estudiarlo. Vamos a estudiar el sacramento de la confirmación, en realidad cómo es. ¿Verdad? Cuando le digo en realidad es lo que dice la palabra, yo no voy a poner yo palabras que no son. Uh, en Efesios 1, del 13 al 14, dice, en Él, en Jesús, también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posición adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Entonces, si se fijan, nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Cuando somos sellados, somos hijos de Dios. Entonces, la confirmación, yo lo pongo aquí porque a la mayoría de la gente que yo le hablo es católica. La verdadera es uno de los sacramentos en la iglesia católica. Se bautizan los niños, se les bautiza a los niños. No es bíblico bautizar a los niños chiquitos. Sí es bíblico bautizar a las personas que se hacen como niños para poder recibir el reino de Dios. Entonces, esos niños eventualmente crecen. Entonces en la iglesia católica se enseña que deben de hacer un estudio de 2 años para la confirmación, ¿verdad? Y una vez que terminan, viene el obispo. Eso no lo puede hacer el cura local, el sacerdote local. Tiene que venir el obispo de la congregación del lugar asignado para que haga la confirmación, ¿verdad? Entonces, todo donde se lee la palabra, ahí ahí está Dios, ¿verdad? La cosa es de que cuando se explican las lecturas, muchas cosas son mal interpretadas. Entonces vamos a ver en relación a eso, estudiar en relación a los que son sellados en el Señor. En Primera de Corintios, aquí entonces en Efesios 1, 13 y 14, en Jesús también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. Entonces es necesario para que una persona reciba el Espíritu Santo que reciba el evangelio. Entonces el evangelio está en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio, ¿verdad? Él llevó nuestras iniquidades en la cruz. Entonces el que lo escucha y cree, recibe el don del Espíritu Santo. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense cómo el Señor, yo creo el Señor obviamente ha permitido, ¿verdad?, de que se enseñe la ley. Yo no veo mal el hecho de lo que enseña en la Iglesia Católica. Se enseña la ley,
pero es un comienzo de un caminar para que te des cuenta que tú por medio de la ley no puedes ser salvo. Y aquí lo dice Pablo. Entonces, uh, yo antes meditaba y yo digo, bueno, ¿por qué el Señor no se manifiesta para que el Señor le abra el entendimiento al Papa y sobre todo a los cardenales, ¿verdad? A los que estudian. Pero fui entendiendo, Dios, Jesús, también Él fue el que llamó a Judas para que se cumpliera la palabra. Entonces, si hubo un Judas dentro de los 12 discípulos, siempre va a haber Judas, porque Dios nos enseña, no solamente en la Iglesia Católica, en todas las iglesias hay Judas. Hay malas enseñanzas. Entonces, he ahí la importancia de que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Y ya el Espíritu Santo ya no una persona que recibe el Espíritu Santo ya no necesita que nadie le enseñe. El Espíritu mismo le enseña. La palabra lo dice. Primera de Juan, capítulo 2. Entonces, Jeremías 31, ¿verdad? Y en hebreo se confirma. Entonces, vamos a hacer un análisis en relación al Evangelio, cómo una persona no puede recibir el Espíritu Santo si no ha creído. Primero que es por fe. Es por fe. Vamos a hacer el estudio en relación a eso para poder entender la llenura del Espíritu Santo, la confirmación. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios. Cuando dice y te apoyas en la ley, está hablando de los 10 mandamientos. Y vamos a poner aquí 3 más. La circuncisión, los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Vamos a tomar en la ley eso, ¿verdad? Aunque hay más, ¿verdad? Pero vamos a tomar en cuenta los 10 mandamientos y esos 3. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en los 10 mandamientos y la circuncisión y te glorias en Dios y conoces su voluntad e instruido por los 10 mandamientos, por la ley. Primero lo voy a leer como es y luego ya se los voy a leer de otra forma para que lo puedan entender. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios y conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Otra vez. He aquí, tú tienes el sobrenombre judío y te apoyas en los mandamientos, en los 10 mandamientos, y te glorias en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por los 10 mandamientos, más la circuncisión, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en los 10 mandamientos y la circuncisión, la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de los mandamientos, los 10 mandamientos, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guarda los 10 mandamientos. Pero si eres transgresor de los 10 mandamientos, tu circuncisión del pene, quitando el prepucio, viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso, el gentil, guardare los 10 mandamientos, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, el que no tiene el pene quitado el prepucio, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. O sea,
que guarda los 10 mandamientos, te condenará a ti, que con la letra de los 10 mandamientos y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, en el pene, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La verdadera circuncisión es la llenura del Espíritu Santo. Y fíjense cómo es que en realidad nosotros no recibimos el Espíritu Santo por cumplir los 10 mandamientos. Recibimos el Espíritu Santo por fe, que creemos que Jesús llevó nuestros pecados. Entonces cuando nosotros somos bautizados, Jesús nos purifica, nos limpia todo pecado, ¿verdad? Porque Él cumplió la ley. Entonces, así como Él es perfecto, nos perfecciona a nosotros en su sangre y recibimos el don del Espíritu Santo como sello. Y fíjense cómo lo explica Pablo aquí en Romanos 4, del 1 al 12. Hablando simbólicamente, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, Dios le dijo a Abraham, fíjate a ver si puedes contar las estrellas. Y dijo, así va a ser tu descendencia. Y él creyó. Esa es una obra, creyó, ¿verdad? Dame a tu hijo, a Isaac, sacrifícamelo, ¿verdad? Él lo llevó, estaba a punto de sacrificarlo, un ángel lo paró, le dijo, no lo hagas, ¿verdad? Entonces él creyó. Entonces él hizo obras. Entonces dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es por eso que nosotros se menciona nuestro padre Abraham, porque así como él creyó, así nosotros creemos. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, al que no cumple, en este caso, al que no cumple los 10 mandamientos, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de las bienaventuranzas del hombre, quien Dios atribuye justicia sin obras. Así como Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Andaba persiguiendo a los cristianos. Los mataban. Entonces, esa no es una buena obra, al contrario, andaba pecando. Entonces se le presenta a Jesús, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Entonces él creyó, entonces él fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo y anduvo predicando a Jesús, el Evangelio. También David en el versículo 6, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, sin los mandamientos, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, no es por cumplir los 10 mandamientos que recibimos por fe la salvación. No que no se deban cumplir, pero es el Espíritu Santo morando en nosotros que nos ayuda y nos enseña a amar. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Abraham creyó y por haber creído recibió la circuncisión. Entonces nosotros no recibimos el Espíritu Santo por cumplir los 10 mandamientos, sino por fe, porque creer que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces ya el Espíritu Santo obra en nosotros. En Deuteronomio 10:16
Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. O sea, ya no sean orgullosos, llevar la cerviz así. Ya no sean orgullosos, circunciden el prepucio de vuestro corazón, reciban el don del Espíritu Santo. Dios hace un pacto, Jesús hace un pacto con el pueblo de Israel cuando sale de la esclavitud de Egipto en el monte Sinaí a través de Moisés. Hace un pacto con ellos ahí dándole los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces eso fue 1500 años antes de Jesús más o menos. 900 años después, a través de Jeremías, dice así, Jeremías 31, del 31 al 34, he aquí vienen días, dice Jehová, o Jesús, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, o sea, con todas las naciones, simbólicamente es para todas las naciones. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. En un pacto entran dos, por lo menos dos personas. Si uno falta ahí, ya sé que es quebrantado el pacto. Dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Ustedes creen que va a volver a venir a Jesús a morir otra vez por el pecado? Esto ya se cumple. Se cumple cuando viene Jesús. ¿Y cuando hace ese pacto? En la última cena. Él ahí hace el nuevo pacto. Este es el pacto de la alianza. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida. Que tiene que ver con recibir el Evangelio y aceptar y creer que Jesús llevó nuestras iniquidades. Esa es la sangre en la cruz. Ese es el nuevo pacto. Entonces el que cree es sellado con el Espíritu Santo. Entonces la ley, los mandamientos ya están en nosotros. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces no hay necesidad que nos diga, ama, ¿verdad? Aunque se habla, nosotros siempre tendemos a hablar, aunque lo hacemos. Hay personas que se reúnen como iglesia, pero no es iglesia. ¿Por qué no es iglesia? Porque no ha recibido el don del Espíritu Santo. ¿Y por qué no ha recibido el don del Espíritu Santo? Porque se le ha enseñado mal. Cree que tiene que cumplir los 10 mandamientos para poder recibir el Espíritu, o cree que tiene que mantener los 10 mandamientos para... O sea, en todo caso es enseñanza apartando la mirada del Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios, que murió por nosotros, llevó nuestras iniquidades en la cruz. Nosotros vamos siempre a ser justificados en la sangre de Jesús, ahí. No para que sigamos siendo esclavos del pecado, ¿verdad? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. Entonces esas personas que en realidad no están siendo guiadas por el Espíritu Santo, es necesario darles el Evangelio otra vez y mostrarles. ¿Cómo sabes tú? Es necesario que nosotros nos hagamos nosotros mismos estemos mirando, a veces estamos dando fruto de paciencia, de amor, de benignidad, de fe, de mansedumbre. Si no es el caso, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Y fíjense, cómo aquí Pablo menciona cómo fue que fueron llenos del Espíritu Santo los Gálatas. En el capítulo 3, del 1 al 4, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad?
a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Otra vez, esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por cumplir los 10 mandamientos o por el oír con fe? ¿Tan necios son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Entonces, está hablando de la circuncisión, no que la ley sea carne, pero cuando uno pone la mirada en la ley, se cae de la gracia. Se cae de la gracia. ¿Cuál gracia? O sea, nosotros no podemos alabarnos, no podemos, yo sí cumplo la ley. O sea, ¿de qué nos vamos a alabar? Como siempre digo, nosotros somos justificados en la sangre de Jesús, entonces no nos podemos alabar de nada, no nos podemos jactar de nada. Y en Hechos 10, 40 al 48, fíjense aquí cómo estas personas fueron llenas del Espíritu Santo por el escuchar, por fe. A este, viene hablando de Jesús, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Ahí está el Evangelio. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como vosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Entonces se fijan cómo el Señor, nosotros somos confirmados, somos justificados, somos sellados una vez que recibimos el don del Espíritu Santo. Y ya en Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu y no por la carne. ¿Verdad? Entonces ese es el sello de Dios, esa es la verdadera confirmación. ¿Ok? So vamos a hacer, yo quiero hacer esto, el Señor me puso esto en mi corazón para hacerlo. Más de alguna persona va a mirar este video en relación para recibir el Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración en relación a esto, ¿verdad? No es la oración lo que te salva, tú comienzas con la oración, que eventualmente viene a ser un caminar con Dios. ¿Ok? Bendito Dios y buen Padre, le doy gracias, Padre Santo. Tú puedes repetir lo que yo estoy diciendo. Bendito Dios y buen Padre, yo le doy gracias, Padre amado, por su Hijo Jesucristo, que llevó nuestras iniquidades. Yo creo, Padre Santo, Señor, escudriña mi corazón. Yo creo que Jesús, el Hijo de Dios, llevó en la cruz mis iniquidades, mis pecados. Yo quiero seguirlo a usted, Padre Santo, Señor. Yo quiero cambiar mi camino. Enséñeme, Padre amado, Señor, sus caminos, y ayúdeme a amar a mi prójimo. Ayúdeme, enséñeme para que yo le ame a usted, para amarle y estar viviendo en espíritu y en verdad. Yo perdono a toda persona que me ha hecho mal y que me hace mal. Ayúdeme, Padre mío, para amarlos así
como usted nos ama a nosotros. Ayúdeme, Padre, porque usted dijo que nada podrán sin mí. Sélleme, Padre Santo, con su Espíritu y guíeme, Señor. Guíeme, enséñeme su palabra. Redargúyame de pecado, Padre amado, y ayúdeme, mi Dios, a tener esa sed para llenarme de su palabra, Padre Santo, y dar fruto. Se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo, que llevó mis iniquidades. Amén. Sea Dios, sea el Señor el que te guía. Sé lleno del Espíritu Santo, que Dios sea, cuando seas atacado, acuérdate siempre del Evangelio. No hay una cosa más poderosa que tú puedas hacer que meditar cuando seas atacado por Satanás, ya sea para que dudes, ya sea para que, cuando vienen las chanzas de Satanás, acuérdate siempre que la sangre de Cristo, el Evangelio, tiene poder. Acuérdate, en la enfermedad, en la persecución, en todo, la sangre de Jesús tiene poder. Acuérdate del Evangelio y dale gloria a Él. Dale gloria siempre, ríndete a Él totalmente, ¿verdad? Y vas a ver cómo el Señor te saca de la esclavitud del pecado, te sella con su Santo Espíritu y te guía, ¿ok? Dios los bendiga y que la paz de Dios esté con todos ustedes.